los picos de flujos migratorios en Colombia, que entiendo que a partir del 2018 para el caso de los venezolanos se dispara. Entonces ahí puede ser un primer corte temporal, o lo pueden hacer los cortes temporales con base en los periodos administrativos de cada uno de los gobiernos. También lo pueden hacer. Tengan en cuenta que los gobiernos no han terminado, entonces eso pues también es una limitante en términos de acceso a información. Entonces, todos esos detallitos tendrán que irlos zanjando. Yo les digo eso para que lo piensen, no para desecharles el tema de tajo, porque pues esto es una temática amplia según lo que hablamos las clases pasadas, y de esa temática amplia hay que aterrizarlo a un tema enfocado y luego a una pregunta de investigación previo o posterior a la construcción del problema de investigación. 1. 2. ¿Sí me escucharon? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Listo, listo. 2. ¿Qué dice? Compara el papel de la iglesia durante las dictaduras de Videla, Argentina, Alfredo Stroessner en Paraguay y Pinochet en Chile. Un poco en la lógica de lo que les decía ayer. Este tema es un tema histórico. Sí. Es un tema que yo creo que, pues particularmente no conozco el enfoque puntual que ustedes le quieren como aplicar al análisis de ese periodo histórico en específico. Y esos 3 casos en particular, las dictaduras de Paraguay, de Chile y Argentina. Pero yo estoy seguro que en textos de reconstrucción de memoria histórica debe haber algo relacionado con eso, y también debe haber autores que desde un punto de vista muy particular, como lo es el que ustedes lo plantean acá, deben haber avanzado en esa exploración. No sé si ustedes ya han visto sobre ese tema algo. Sí, profe. Por eso mismo. Y si hay, pues si hay literatura al respecto, bibliografía. Sí he visto, por eso lo propusimos, pero no hay mucha, como a comparación de otras propuestas, digamos. Sí. Ahí ustedes tienen que entender una cosa, y es que con relación a este tipo de aproximaciones históricas, pues las limitantes no es tanto la temática, porque ustedes pueden dedicarse a explorar esto, sino la información que puedan encontrar disponible para análisis. Y para eso, pues obviamente tendrán que echar mano de lo que ya ha escrito, como las reconstrucciones históricas de esos casos, bien sea desde la institucionalidad, como lo puede ser, por ejemplo, una organización dedicada a la reconstrucción de la memoria histórica, que sé que en el caso particular de Chile y Argentina las hay, en el caso de Paraguay la debe haber, porque siempre en tránsito hacia la democracia, viniendo de una dictadura, pues se formulaban este tipo de estrategias un poco para apaciguar los ánimos nacionales, para reconocer los daños, para reconocer las causas y para que no vuelva a pasar. Entonces, esa información puede ser limitada respecto al enfoque que ustedes tienen. Ustedes ya lo advierten, hay muy pocos textos. Y 2, pues, ¿cuál sería el enfoque o el problema que quieren observar en esos 3 casos? Porque, claro, yo tengo curiosidad por cómo actuó la iglesia, cuál fue el rol de la iglesia, con Videla en Argentina, con Alfredo en Paraguay y con Augusto Pinochet en Chile. Pero más allá de esa curiosidad, ¿cuál sería el problema? Es decir, ¿cuál es la pregunta que ustedes quieren resolver con base en ese fenómeno en particular, con esa aproximación tan particular y en esos periodos de tiempo también tan particulares? Entonces, eso como temática, de nuevo, al igual que el anterior, no les puedo decir no les sirve, sino que váyanse pensando, si se van por esa línea, cuál podría ser una posible pregunta de investigación. Para la anterior propuesta, para la propuesta 1, aplica lo mismo, porque al ser tan amplia la temática, y pues qué pena reiterarles esto, pero lo que intenté exponerles la semana pasada, ser tan amplia, pues la cantidad de preguntas que pueden surgir de esto son múltiples. Y una investigación se hace sobre la base de una pregunta. Hay otras preguntas que son como motivadoras, que los motivan a ustedes a querer investigar esa temática en particular. Pero la pregunta problema sí es solo una. Entonces, de migración, múltiples preguntas problema pueden surgir de esa temática, como pasa lo mismo con el tema 2, que es el de las dictaduras y la iglesia. Para que lo tengan en cuenta también. 3.
Participación política de la mujer en el sistema político colombiano desde el Ejecutivo, los dos gobiernos Santos y el de Duque. Participación política de la mujer, sistema político colombiano en el Ejecutivo y Ejecutivo Nacional. Sí, profe. O sea, la idea sería mirar cómo cuál fue la inclusión de la mujer específicamente en el Ejecutivo en cada uno de los tres mandatos y pues como mirar también como el impacto que generaron desde, desde pues los diferentes posicionamientos que pudieron tener. Ok. De este me preocupa un poco porque cuando se analizan, por ejemplo, composiciones, términos desde una perspectiva de género o inclusive desde una perspectiva más amplia como lo es la participación de sectores distintos a los partidos tradicionales, lo que regularmente concluyen esos estudios es que hacen una aproximación mucho más matemática, no sé si me entienden, en el sentido de contar cuántas mujeres estuvieron o cuántas personas representantes de sectores políticos estuvieron eh, y fueron involucrados en un rol en el Ejecutivo en cada uno de los gobiernos. Entonces, esa matematización de la aproximación hay que avanzar un poco más, dar un paso hacia adelante para que precisamente en lo que tú mencionas allí, Angie, no se transforme en una aproximación estadística, que es como el desliz mucho más fácil y mucho más natural en este tipo de aproximaciones. En las otras también pasa, en la segunda es menos notoria el tema de dictaduras e iglesia. Y en la políticas, pues se sabe que en política pública, pues uno va a hablar desde temas interpretativos, cualitativos, hasta temas cuantitativos. Entonces, en la tercera, ojo con ese desliz hacia lo fácil, en términos de la cantidad de mujeres que participaron en el gobierno, porque esa participación política, como ustedes la denominan, puede ser un simple formalismo. Sí. Pues no sé, o sea, yo lo veo más, o sea, cuando pensamos este tema, lo veamos más como en ver el impacto y no tanto la cantidad, porque digamos, Ok. eso es muy, no sé, o sea, digamos, hay leyes y eso que determinan cómo no deben haber tantas y así, y pues eso no es tan determinante al final, ¿sí? Sino que Ok. queremos ver es más el impacto que generaron. Ok. Sí, se los digo también porque pues hay muchos, por ejemplo, aproximaciones respecto a la participación política de minorías étnicamente diferenciadas, como lo es, por ejemplo, los indígenas. Y en los estudios, pues digamos que un poco para medir esa participación lo que hacen es contar los escaños que partidos políticos indigenistas o en representantes de minorías étnicas, como lo son los indígenas, logran en ciertos periodos legislativos. Entonces, sí, eso es interesante, sí vale la pena observarlo, pero hay que dar el siguiente paso. Yo con el título puedo observar que puede ser interpretado de múltiples maneras. Tú ya me has dicho que eso intentarían ustedes aterrizarlo un poco más al tema de impacto. Y pues en ese mismo sentido, pues también tendríamos que empezar eh, a operacionalizar qué entendemos por impacto. ¿Cómo sería, o sea, una primera aproximación o qué han pensado ustedes respecto al Mm, impacto? ¿Cómo interpretar pues eso del impacto? tipo como las políticas implementadas, o sea, y como las políticas que cada una de ellas impulsó y logró consolidar en el sistema político. Ok, pero entonces les pongo un ejemplo. Duque. Tenemos Karen Abudín. Karen Abudinen, Mintic. Karen Abudinen, mujer. ¿Cómo observarían el impacto de la participación en ese sentido de una mujer como Karen Abudinen en el sistema político colombiano desde el Ejecutivo Nacional, caso Duque, en términos de eso que a ustedes les interesa? Mm, no, pues no, no, hasta ya no sé, pues es que el Mintic, pues profe, No, pues no, sí, es que, yo pienso más por ejemplo, no sé, Ministerio de Justicia, bueno, sí, como Ministerio de Trabajo, bueno, o sea, digamos, ahorita en el periodo actual no, pero digamos en los anteriores sí pueden verse como
cosas importantes o sea, es que sí, digamos en el ejemplo Sí, que sí. tú pones, pues no se me ocurre nada en este momento, Ok, pero póngale cuidado a lo siguiente. Yo les digo esto no para que ustedes tengan la respuesta ya, porque pues de eso se tratan las asesorías. Si me dicen, no sé, profe, voy a buscar, no importa, porque eso se trata, que ustedes también despierten esa curiosidad que tienen por las problemáticas, por los temas y que pues se metan de lleno en la investigación. Pero les digo eso porque hay que tener mucho cuidado con la amplitud. De nuevo, volvemos al tema de la amplitud. Si ustedes me dicen participación política de la mujer, sistema político colombiano, desde el Ejecutivo, gobierno Santos y Duque, pues a mí se me ocurre que ahí cabe el caso de Karen Abudinen, porque no están desechando la posibilidad o la idea de que pueda incluirse un caso como el de Abudinen. Ah, si ustedes me dicen, entonces, desde dos sectores liderados por mujeres en cada uno de los gobiernos que pueden, por ejemplo, coincidir, no sé, no se me ocurre ahorita algo, pero puede que coincidan dos sectores liderados por mujeres en cada uno de los gobiernos. Ah, bueno, vamos a mirar qué perspectivas tienen cada una de esas personas, cada uno de esos enfoques desde el Ejecutivo liderados por mujeres, o pueden ver estilos de liderazgo, o pueden ver, mejor dicho, pueden ver muchas cosas. En términos de impacto, ¿qué les diría yo? Yo creo que el impacto, más allá de si es hombre o de si es mujer, está mucho más relacionado con los mismos objetivos que pueda tener un partido de gobierno y por extensión el gobierno mismo en términos de políticas. Entonces, pues yo sé que Marta Lucía Ramírez es mujer, pero de ahí a que las decisiones que Marta Lucía Ramírez tome como mujer y los impactos que ella haya generado como mujer desde una posición como la que tenía, que era la vicepresidencia, pues creo que es debatible porque yo podría decir que siendo del mismo partido y siendo de la misma línea ideológica, no podría diferenciarse tanto del papel que tuvo Francisco Santos con el primer gobierno de Uribe. No sé, se me ocurre, pero pues eso hay que validarlo y hay que verlo. Jeremy. Jeremy, ¿alguien iba a hablar? profe, que no le sirve el micrófono, acabo de escribir ahí por el chat. Él Ah, es del bueno, no, grupo. no hay lío, pero me imagino que le surgió alguna duda respecto a lo que estábamos hablando. No, Sí, supongo. Yo creo que la escribirá ahorita y si algo yo ahorita la digo, así sí, presente. o la escribes en el chat, Jeremy, y no hay lío por eso. Listo, gracias. Hola, creo que ya. Ah, Sí, ya, perfecto, Ya, perfecto. perdón. Es No, que tranquila. justamente habíamos hablado un poco de eso con Angie, pero pues era más para preguntar si se puede cómo cambiar el enfoque, tipo el impacto en políticas públicas de la mujer, tipo, no sé, Secretaría de la Mujer o cosas así. Claro, pero eso lo puedes ver, Jeremy, mucho más claro, por ejemplo, a nivel de municipios. No sé, les pongo el ejemplo. En la alcaldía de Petro se crea la Secretaría de la Mujer. Ujú. Es decir, se crea todo un sector de política pública, aunque en eso hay que tener cuidado porque los municipios no formulan política pública. Pero para el caso bogotano, pues sí tienen un margen de acción mucho más amplio, tienen un presupuesto propio, tienen autonomía en temas decisionales, tienen una agenda programática propia a los gobiernos, etcétera. Y es por eso que las políticas públicas entre gobierno y municipios pueden distar. Por ejemplo, para el caso Bogotá, que reitero, al nivel nacional el Ejecutivo no tiene un sector tal como el sector mujeres. Podrá incorporar en las políticas que ejecuta el enfoque diferencial de género o de mujeres, y eso puede ser más o menos formal o más o menos de fondo. Eso hay que entrar a discutirlo porque pues también es que está muy de moda el tema. Pero si quieren, por ejemplo, analizarlo ya que Jeremy pudo abrir el micrófono desde la perspectiva
de políticas específicamente destinadas al tratamiento de problemáticas que involucren a un sector poblacional diferenciado como las mujeres, pues eso lo pueden trasladar más fácilmente, diría yo, a las experiencias, por ejemplo, a nivel distrital. Caso Bogotá, Secretaría de la Mujer, y observar desde allí qué pasa. Y si lo quieren comparar con otra ciudad, bueno, comparámoslo con otra ciudad, pero de nuevo, el criterio de selección de casos en ese sentido, si es política mujer a nivel municipal o distrital de ciudades grandes, tendrá que estar relacionado con la problemática. Entonces, Petro crea Secretaría de Mujer, Peñalosa quiere eliminarla. Ahí pasa algo. ¿Por qué? No se sabe. Pero uno puede comparar las razones por medio de las cuales se lleva un gobierno a crear una secretaría, un sector mujer, y el otro a intentar eliminarlo. Eso puede ser. ¿Mm? Y la delimitación, de nuevo, se les facilita un poco más. Temporalidad, pues una administración, que en este caso sería una administración distrital. Y los casos, pues es la administración distrital en un momento A y en un momento B. La alcaldía de Petro, la alcaldía de Peñalosa. ¿Mm? Pero entonces, ojo con eso, de nuevo, si quieren, por ejemplo, ir más allá en temas de política pública y analizar impactos, pues ahí también tendrán una dificultad. No es porque yo les quiera ver o poner problemática en todo lo que ustedes están proponiendo. Les estoy diciendo, todos los temas que ustedes tengan acá son temas viables, siempre y cuando ustedes sepan defenderlos y delimitarlos de tal forma que la construcción de esa problemática se justifique por sí misma. Y eso surge cuando ustedes, a partir de la lectura, a partir de la exploración, identifican una problemática que pueda ser analizada o explicada a través de los casos. ¿Mm? Entonces, ¿por qué en la alcaldía de Gustavo Petro se crea el sector mujer? Eso debe tener algunas razones. Eso debe tener unos actores detrás de la creación de ese sector. Eso debe tener unos contenidos programáticos, eso debe tener unos proyectos y eso debe tener unos objetivos. Por ahí uno puede explorar. Que en una ciudad como Medellín no está el sector mujer. Estoy especulando porque el caso Medellín sí no lo conozco mucho. Pero a pesar de que no está el sector mujer, las políticas orientadas a dar tratamiento a problemáticas de las mujeres tienen mejor financiación, tienen más gente pendiente de ellas, tienen más funcionarios y se plantean metas mayores. Eso puede pasar. ¿Mm? Entonces, ese tipo de problemáticas es las que hay que observar. Yo les diría, frente a este tercer posible tema, que lo intenten aterrizar mucho más. Si quieren irse por el Ejecutivo Nacional, pues lo pueden hacer. Pero entonces aterrícenlo a una dimensión específica de ese problema. Les sugeriría que intentaran aterrizarlo mucho más y lo llevaran, si quieren ver políticas, pues lo llevaran a nivel de ciudad, de gobiernos subnacionales. Angie. ¿Cómo así una dimensión específica? O sea, tipo un ministerio en específico, o no entendí o sea, ¿a qué te refieres con una dimensión específica? O Claro, más bien porque como un tema, como justicia, educación o algo así. exactamente, una dimensión quiere decir eso. Yo quiero ver, por ejemplo, el aporte de dos sectores liderados por las mujeres en tiempos, en líneas temporales distintas, una en gobierno Santos y otra gobierno Duque, con relación al tema justicia. Puede ser que creo que también puede ser que no encuentren los casos. ¿Mm? Pero aterrizar o acotar las dimensiones del análisis tiene que ver con eso. No, yo no quiero ver, por ejemplo, para el caso migratorio, toda la migración, sino quiero ver cómo han atendido a la población migrante en términos de su articulación con el mercado laboral. Eso es una perspectiva, una dimensión de la problemática mucho más específica. O quiero ver cómo han tratado el tema de la población migrante en las diferentes ciudades con relación al problema de la pandemia, COVID. Eso es una dimensión también específica que hay que seguir peluqueando, pero que es mucho más específica. Respecto a los impactos de la participación política de las mujeres en el sistema político colombiano, desde el Ejecutivo en los gobiernos Santos y el gobierno Duque, ¿qué dimensión vamos a ver? Ahí también hay que peluquearlo, hay que aterrizarlo.
¿Van a ver todos los sectores o van a concentrarse en un sector particular? O por el contrario, ¿cómo van a problematizar? Uno puede problematizar ese tema amplio de varias formas. Uno podría decir que no tanto depende el impacto sobre las realidades de las mujeres, el hecho de que una persona, en este caso, por ejemplo, una mujer esté liderando un sector, en tanto que tiene unas limitaciones muy claras como lo son el contenido programático de su partido o la propuesta de gobierno que ganó. Porque ahí habría un freno muy grande a lo que pueda llegar a ser una persona, a pesar de estar en el Ejecutivo, porque precisamente esa persona llega a ejecutar. ¿Mm? Ella, sea hombre o esa persona sea mujer, llega a ejecutar un contenido programático, unas ideas, aterrizarlas a la realidad. Entonces creo que el papel en ese sentido de impacto de políticas estaría muy limitado a lo que plantee el gobierno, si estamos hablando del Ejecutivo Nacional, respecto a las mujeres. Les pongo otro ejemplo. El año en gobierno Santos teníamos en la Agencia Nacional de Tierras a Miguel Samper como director. La Agencia Nacional de Tierras que se encarga de administrar los programas de acceso a tierras para campesinos sin tierra o con tierra insuficiente. Con gobierno Duque tenemos a Miriam Martínez, me parece que se llama, que es una persona que viene creo que ella era del área de comunicaciones de Fede Palma, pero uno ya con ese perfil puede anticipar un poco a qué llega la persona. ¿Ambos tenían programas específicos de acceso a tierras a mujeres? Sí. ¿Cuál de los dos puede rendir más? ¿El sector o la entidad liderada por una mujer o el sector o la entidad liderada por un hombre? A primera vista no se puede saber, hay que entrar a analizar los datos. Pero de acuerdo con las perspectivas de cada uno de los gobiernos, uno puede intuir, por lo menos, que el gobierno Santos, viniendo de firmar un acuerdo de paz con un actor político como lo es la guerrilla de las FARC, tenía mucha más intención de redistribuir tierras y en ese sentido de aportar tierras a mujeres campesinas que lo que pueda tener una persona que lidera el sector tierras siendo mujer pero viniendo de Fede Palma, porque Fede Palma es todo lo contrario, no es distribuyamos, es concentremos tierras. Entonces, esos ejemplos para que ustedes se piensen la problemática, por dónde la vamos a peluquear o por dónde lo vamos a analizar. No sé si les sirve o no les sirve lo que hemos hablado y quiero también pues que ustedes me digan qué piensan. Sí, profe, no, la verdad sí sirve mucho porque la verdad estábamos perdidos. Sí. Y pues sí, tienes razón que verlo así de una manera como amplia, pues dificulta las cosas porque se tendrían que mirar muchas cosas al tiempo. Es mejor como enfocarse en una sola. Y no, de verdad, muchas gracias. O sea, en serio, nos sirve mucho para ir como delimitando más y nos toca mirar como por qué dimensión precisamente vamos a enfocar cualquiera de las propuestas. Gracias. Listo. Y aprovechando una cosa, ya que ustedes son los primeros que pasan, estas sesiones son para charlar. Reitero una cosa, si no tienen la respuesta no pasa nada. Pues si no se tiene la respuesta al final del semestre, pues ahí sí hay algo malo, porque o fracasé yo y fracasaron ustedes, o solo fracasaron ustedes, etcétera. Algo falló en la clase, ¿sí me entienden? Entonces se trata de que podamos charlarlo. Si ustedes, por ejemplo, a día de mañana se les ocurre una idea fantástica y quieren discutirla, por favor me avisan y lo hablamos de esta forma. Si ustedes entran, por ejemplo, a delimitar mucho más cada una de las problemáticas o se decantan por una de ellas y tienen una propuesta un poco más específica, me dicen y de nuevo lo hablamos. Porque se trata de eso, que ustedes no se sientan tan solos en el proceso de construcción del problema, porque es un poco difícil. Es un poco difícil, pero va saliendo. Jeremy. Creo que Juliana quería hablar primero, pero... Ah, sí, Juliana. Dale, tú primero. Bueno, es que era para comentarle que yo ya tenía justificado lo del primer caso, de por qué esos casos.
Y pues bueno, la primera es como una razón así política de que, pues digamos, el de Cúcuta y en Bogotá, las alcaldías son del Partido Verde y asimismo pues Daniel Quintero se encontraría como dentro de ese espectro de alternativos, entre comillas. Y bueno, pues también lo del Bogotá se justificaría como con el tamaño de la ciudad y bueno, el presupuesto, etcétera. Pero pues digamos Cúcuta y Medellín sí son un poco más parecidas en tanto a tamaño y densidad poblacional. Y pues Cúcuta es porque pues por la cercanía con la frontera pues sí afronta como un mayor, no sé, como paso de un mayor impacto de migración. Y pues Bogotá lo afronta también por su tamaño y pues así como lo quería justificar y ya. O sea, los casos son parecidos y diferentes, pero al mismo tiempo comparten como cosas. Listo. Y puede ser, Jerry. Fíjate que tú ahí y con tu grupo, que seguramente lo han discutido, ahí uno hace un esfuerzo por mirar, listo, mi problemática es migración. ¿En dónde está el peor bollo de la migración en el país? Ah, no sé, pues digamos que en Bogotá y en Medellín y en Cúcuta. Tú lo has dicho, comparten cosas similares. Son gobiernos subnacionales, comparten algunas diferencias. Uno es zona de frontera, otros son ciudades céntricas. Toca entrar a mirar si en efecto comparten otros atributos que lo hagan comparables. Eso en el caso de comparación por semejanza. Tú decías, Bogotá y Cúcuta tienen gobiernos del Partido Verde. Ah, listo. Miremos cómo el Partido Verde, en términos de políticas a nivel municipal, ha administrado, ha gerenciado, ha intervenido sobre el problema de la migración venezolana en zona de frontera y en zona céntrica como lo es Bogotá. Pero de nuevo, esa justificación de la selección de casos se los da la misma problemática. Un ejemplo para que lo entiendan. Soacha. Soacha se conoce como una de las ciudades que mayor recepción tiene de población desplazada en el país. Y Bogotá también. Soacha y Bogotá son comparables. Unos dirían que sí, otros dirían que no. Son comparables en el sentido en que son municipios, son comparables en el sentido en que tienen una alcaldía, son comparables en el sentido en que tienen un consejo y son no comparables en muchos otros aspectos. Soacha bien podría ser una localidad anexa a Bogotá por su tamaño, aunque tiene una población boyante. Pero más allá de eso, son comparables en el sentido en que ambas, a pesar de ser distintas, pueden recibir flujos migratorios internos, como lo llamaron en una época migración interna, y que después vino a llamarse como desplazamiento, y que después en el marco de conflicto se reconoce como desplazamiento forzado, en una misma cantidad de personas o personas comparables o cantidades asimilables. Entonces, eso hay que verlo en el problema que ustedes están planteando. Si ustedes dicen que Medellín es importante ubicarla como punto de análisis para entender la problemática de desplazamiento de migración venezolana, pues hay que tener claro en términos muy específicos cuáles son las ciudades que más población venezolana reciben. Puede que, por ejemplo, Cúcuta reciba mucha, pero que sea población de paso que va hacia zonas más céntricas del país. Entonces ahí también cambia la problemática. ¿Mm? Entonces, esos aspectos y esas preguntas para que ustedes vayan a sí mismo preguntándole a su problemática, preguntándole a sus casos y mirando si se puede efectivamente sacar un problema de investigación de allí, que sí se puede, les reitero, sí se puede. Ya con lo que me hablan, creería yo que de lo que más han explorado es del tema de migración. ¿Cierto que sí? Sí, señor. Sí, Sí, profe, y es como el que más nos suena. Listo. sí, Entonces, comentarios, sí. listo. Entonces pueden irse por allí. Pueden irse por allí. Reitero una cosa. Miren, uno para poder entender la problemática que quiere plantear en la investigación, tiene que entender el problema grande.
empezando desde los flujos migratorios hasta las causas que ocasionan esa migración, hasta los problemas que causan a nivel de gobiernos subnacionales. Y eso lo tiene que tener claro en el problema. Entonces, aparte empiecen por allí, empiecen por describir eso. ¿Qué ha pasado en los últimos años con la migración? ¿Cuáles son las causas? La magnitud de ese fenómeno. ¿En qué ciudades a nivel Colombia son las en las cuales se ha asentado el mayor flujo migratorio de población venezolana? ¿Qué problemáticas han surgido de eso? Esa sería la descripción gruesa del problema. Y a partir de allí, ¿cómo yo justifico hacerle una preguntita a eso? Que puede no ser una pregunta tan amplia como el problema, puede ser más chiquita y de hecho tiene que ser más chiquita. Pero empiecen por allí, si se sienten perdidos, empiecen a describir qué es eso que ustedes quieren observar. Listo, profe. ¿Listo? El estado del arte también les va a ayudar mucho. Miren cómo han estudiado el tema de migración venezolana en el país. Desde aproximaciones politológicas, a ver qué aristas de ese problema le observan. Listo, profe, muchas gracias, de verdad. Listo. Profe, ¿cuándo podríamos solicitarte otra tutoría o asesoría? Pues póngale cuidado, según el cronograma. Yo tengo el cronograma por acá. Creo que son 4 sesiones. Espérenme un segundo. Véalo aquí, cronograma. Tenemos hoy, el 10 tenemos otra sesión, el 24 tenemos otra sesión y ya no más. No, y el 23. Después son 2 semanas seguidas de asesorías. Entonces, yo les propongo lo siguiente y para todos los que están en la clase y para los que no vinieron, pues que también les comuniquen. Yo voy a enviar un Drive, un Excel en Drive que les compartiré, que ustedes puedan editar. Y allí vamos poniendo como los grupos que quieran participar en cada una de estas 4 sesiones de asesorías. Si ustedes pueden repetir, pues repiten. Si no, porque definitivamente ya están llenos todos los cupos, pues buscamos espacios extra clase, que es lo que yo les decía al principio del semestre. ¿Cuándo se pueden hacer? Por ejemplo, profe, encontrémonos media hora antes de la clase en virtual y hablamos, listo. O, profe, hagámoslo media hora después de la clase, o sea, se acaba la clase y entramos a asesoría. Si ya no pueden porque tienen clase esos días, justo antes o justo después de las sesiones de esta asignatura, pues buscamos otro día. No, pues que todos podemos el jueves. Bueno, yo miro a ver si puedo el jueves y lo hacemos. Si definitivamente no, lo que les dije también, se han hecho asesorías hasta los sábados o los domingos o los festivos, que no es el ideal porque ustedes deben descansar la mente y yo también, pero pues si hay que hacerlo, pues lo hacemos. Entonces, les mando el cronograma para sintetizar. Ustedes se ubican en esos, que se ubiquen el resto de grupos que estén interesados en asesorías y quedan un espacio, ustedes se meten y si no, pues buscamos un espacio extra clase, ¿les parece? Sí, profe. Listo. Listo. ¿Listo? Gracias. Entonces, dejémoslo por ahí hasta allí. Gracias a ustedes por Listo, participar. muchas gracias. Bueno, cuídense. Listo. Ya salió un grupo. ¿Quién quiere seguir? Creo que era Juan David Ruiz Casallas. Juan David profe. Ruiz. Juan David, ¿tú ya viste conmigo clase? No. No, señor. Es que había un Ruiz Casallas, creo que son de apellidos iguales. Sí, profe, 2 minuticos mientras llegan los otros compas. Listo, dale, todo bien. Pues sí, yo todavía estoy aquí, si quieres voy compartiendo pantalla, ¿te parece? Sí. Listo, profe. Entonces, ahí en pantalla hay 2 temas porque tampoco nos hemos podido decidir muy bien con respecto a qué vamos a trabajar.
Juan, ¿tú estás disponible para irle explicando al profe o...? ¿Me esperan un segundito? Ah, Ya sí, vengo. Sí, claro. profe. Espérame un minuto. Voy al baño. De si son pobres, ricos, de si viven en el norte, en el sur, o en el oriente, o en el occidente, de si son viejos, adultos, jóvenes o niños, o mujeres u hombres. Todos estamos en la mira de esa terrible peste de la inseguridad. Y la alcaldesa, paseando en Glasgow, en la cumbre climática, que bastante representada está ya con el presidente y su comitiva. El asunto es que se va de viaje en momentos en que surge una nueva y delicada polémica en su administración. Consiste en que la inversión destinada al rubro. Listo. ¿Aló? Sí, profe. Sí, profe, ya estamos. Listo. Ahí está. Entonces los escucho. Bueno, nosotros 4 pues estuvimos hablando un poco de los temas que nos gustaría tratar al respecto y pues encontramos que teníamos 2 intereses, uno en política pues social comparada en términos de vivienda. Entonces nuestra idea es básicamente comparar los programas de vivienda que han tenido las administraciones de Pastrana, Uribe y Santos en esos tres procesos, 3 periodos presidenciales, y la apuesta es hacer una comparación, un análisis de 3 partidos políticos a nivel latinoamericano, que vendría a ser pues el Partido Justicialista Argentino, el Movimiento Revolucionario de Renovación Nacional Morena en México y el MAS boliviano. Sí, espere un segundo. No sé si se alcanza Los a ver. partidos Justicialista, Argentina, Morena, México, MAS de Bolivia y las propuestas. Listo. Sigan. Sí, entonces, Dan, digamos, todavía estamos un poco indecisos con el tema de la pregunta como tal, pero pues teníamos, 2 propuestas, una pregunta por tema, pues para ir mirando más o menos cómo podríamos ir seleccionándolo eso, pues que nos puede orientar un poco en términos de la viabilidad y demás. En términos de política, pública de vivienda, nos preguntábamos qué factores diferencian las políticas de vivienda de los gobiernos de Andrés Pastrana, Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos. Y en partidos políticos, qué transformaciones se dieron entre los postulados originales de los partidos Justicialista en Argentina, Morena en México, MAS en Bolivia y las propuestas de gobierno presentadas en sus últimas campañas presidenciales. Esto básicamente, pues en el caso de los partidos sería de 2018-2019, pues atendiendo a que son las últimas elecciones que tanto Morena y pues el Partido Justicialista tuvieron en 2018 y en 2019 la elección de Arce como presidente en Bolivia. Estamos hablando solamente presidenciales. Sí. Y pues la temporalidad de la parte de política de vivienda pues ya viene a ser de 1998 al 2018. Sí, si no estoy mal. Ok. 18. Sí, bueno, al término del gobierno de Santos. Bueno. No sé si Gaby podrías bajar un poco la pantalla para mostrar las dimensiones. Sí, les hablo del derecho a la libertad, que ahora resulta que los progres y los políticos de la extrema izquierda en términos de dimensiones de comparación, en partidos de gobierno, ahora resulta que por cuenta de los acuerdos entre Santos y las FARC, entre otras cosas, fueron negados en las urnas. Cuando perdieron el plebiscito, parece que también feriaron la franquicia de la juventud y resulta que ahora los jóvenes que son buenos son los que apoyan las ideas de la izquierda de Petro o de las FARC. Pública de vivienda, la excomandante guerrillera en otrora conocida como alias Griselda Lobo
hoy senadora del partido Los Comunes, antes las FARC, Sandra Ramírez, se indignó porque un grupo de jóvenes decidió apoyar a la senadora del Centro Democrático y precandidata por ese partido, María Fernanda Cabal. Ya tenemos algunas referencias de ambos. No sé si Gaby podría bajarlas también un momento. Bueno, en términos de la parte normativa del Ministerio de Vivienda. Y pues pues ya en contenidos de partidos políticos, unos análisis que encontramos pues de esos partidos, además de que teníamos una pregunta con respecto a poder aplicar una categoría de partido que no encontramos digamos aplicada a los demás, es decir, teníamos un estudio de partido movimiento que nos gustaría implementar para poder hacer la comparación de la organización interna, pues que se implementó en Bolivia y que hay en otros países como en el sur de Europa, en el Movimiento 5 Estrellas y de Unidas Podemos, pero que no encontramos esos análisis en Morena ni en el Partido Justicialista Argentino. Porque probablemente no tengan las mismas características en tanto partido movimiento, ¿no? Sí. Entonces nos preguntábamos si bueno, pues ahí podremos hacer un análisis de contraste de que pues algunos, pues sí, el partido boliviano lo tiene, pero en Argentina y México no, ¿sí? Pero entonces eso es, digamos, los avances que hemos, digamos, logrado como grupo en estos momentos. Bueno, con relación al primero de los temas. Sube. Ah, ya, lo quitaron. Bueno, con relación al tema vivienda. Marco, ¿puedes compartir la pantalla, please? Bueno, igual les voy hablando del tema vivienda. Van a comparar Pastrana, Uribe y Santos, ¿cierto? De acuerdo a lo que yo entiendo, pues yo no soy experto en el tema de vivienda, pues, pero de acuerdo a lo que yo entiendo y lo que alcanzo a recordar, un texto de análisis de política pública del programa de vivienda de Santos, es que respecto a lo que había antes frente a la política nacional de vivienda, el gobierno Santos hizo como un cambio, como un giro de 180 grados en relación al subsidio. Y recuerden ustedes el programa de vivienda gratuita de 100.000 viviendas que lideraba Vargas Lleras y que los resultados sí no sé si fueron fracasados o no, pero en ese sentido sí había un cambio respecto al antes. Respecto al antes incluiría Pastrana y por supuesto incluiría Uribe. Y ese cambio está dado por el modelo de financiación de